académico presidente. Bueno, es un grato hacer esta evocación de el académico numerario y secretario general, lamentablemente fallecido, importantísima conferencia que vamos a escuchar de nuestro muy brillante académico don Albeiro Valencia Llano sobre ese evocador tema y tan fundamental, tan interesante de la arriería a los cables aéreos. Es que los cables aéreos realmente nos conectan del pasado al presente en un sinfín de larga duración de lo que tanto buscamos en la academia, porque las estructuras colgantes pues son invento de los aborígenes americanos, como también del este asiático, como lo descubrió el antropólogo cultural Paul Rivet, quien analizando a Colombia y comparándola con los pueblos asiáticos de aquello denunció el parentesco etnológico que hay entre las dos regiones del mundo, ¿sí? El este asiático y el continente americano, sobre todo la parte sur, las estructuras colgantes, porque los aborígenes hicieron estupendas estructuras colgantes, muchas de las cuales fueron destruidas antes de la llegada de los españoles para evitar la facilidad de circulación de las tropas invasoras, pero todavía pueden verse en el Perú magníficos puentes colgantes, y entre nosotros subsistieron las cabullas y tarabitas, increíbles estructuras que todavía subsisten. Y bueno, de aquello pasamos a los cables aéreos, pero también fue como el germen, ¿sí? De las estructuras de puentes más poderosas que tenemos, que son los puentes colgantes de 1 kilómetro de luz. Son las luces más ambiciosas de la ingeniería en el mundo de hoy. Y su versión, por ahí son sucesivos y todo aquello, esa mezcla de técnicas, pero con un origen en el sistema de los cables colgantes y en la estructura colgante de los aborígenes americanos. Y todo aquello lo trató también, como lo va a tratar hoy en día nuestro académico, don Albeiro Valencia Sánchez, lo trató don Gustavo Pérez Ángel en numerosos artículos en su bellísimo libro Colgados de las Nubes, que tanto contribuyó a resucitar esa técnica entre nosotros en los días de hoy. Entonces, en esa memoria de ese impro trabajo de Gustavo, de su magnífico desempeño como secretario académico general que fue de esta academia, de su cumplida orden, ¿sí? De su integridad personal, su valía no solamente como investigador académico, sino hombre de empresa, socio que fue industrial del expresidente Alfonso López Miquelsen, ya fallecido. Provocaré con una anécdota rememoratoria referente al teniente Abdón Calderón, de los ejércitos libertadores. En la batalla de Pichincha, la última batalla que liberó la Nueva Granada del dominio español, muy cercana de Quito, Abdón Calderón se batió hasta recibir 6 heridas casi mortales, y él no cejó en su empeño de seguir batallando y retirarse a pesar de estar casi herido de muerte, y falleció en el campo de batalla. Bolívar, conmovido, lo ascendió a capitán en el mismo acto de la batalla. Después, al pasar a revista a las tropas, le decía Abdón Calderón, y respondía al unísono de la tropa: murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Así recordamos en nuestros corazones siempre a nuestro académico secretario general, don Gustavo Pérez Ángel. Y bienvenida a esa magnífica conferencia que vamos a escuchar de don Albeiro Valencia, que será bienvenida por este tema tan pertinente, tan moderno y a la vez tan antiguo en nuestra academia. Muchas gracias, académico presidente. Muchas gracias, Santiago, por tu evocación, que es muy emocionante todo lo que nos has contado sobre los antecedentes de los cables aéreos aquí, de nuestros antepasados indígenas en Colombia y en el Perú. Todavía en muchos sitios donde no hay acceso
fácil por carreteras o por algún medio fluvial, todavía se usan los cables y se hacen cables hechos con elementos que se consiguen en la selva. Eso me tocó a mí cuando estuve por allá en la selva del Micay, pero es otro cuento que en algún momento podemos comentar. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario tan importante evocación que ha hecho nuestro presidente Santiago? ¿Alguien quiere algún otro comentario sobre esto? A ver, adelante, Tomás Turriago. Gracias. No, que Gustavo Pérez Ángel, que yo lo conocí, lo traje a la academia, porque el libro de Colgado de las Nubes, lo que por agua viene, por agua, me lo había prestado Iván Nichols, y ya se me perdió también. Pero es el libro más interesante que ha habido, que conozco sobre cables aéreos, porque habla de la parte económica y técnica de los cables y la construcción del cable Gamarra Ocaña, además desde Mariquita, el cable Mariquita Manizales, que después se volvió hasta Aranzu, el cable más grande del mundo en su época. Este cable fue construido en 1912, o sea, una obra de ingeniería en esa época. Desafortunadamente, después con las carreteras, los cables y con el costo tan bajo de la combustible en Colombia, pues el transporte por cable aéreo no fue factible. De todas maneras, nuestro secretario general, que me reemplazó a mí, Gustavo Pérez Ángel, es de los libros que ha escrito, además sobre cables aéreos. El libro nos dejó el tren, un libro de historia de los ferrocarriles nacionales, un libro súper excelente, que se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias.